Ok, amigos, muy buenas noches. Amigos de Estoy Aprendiendo, para mí es un placer, como siempre, estar hoy con ustedes en un tema tan interesante y que van a ver que tiene tanta evidencia que se va a volver casi imposible no tenerla en cuenta ahora como terapeutas ocupacionales, como fisioterapeutas, como fonoaudiólogos y también como docentes. Entonces, bienvenidos a este espacio de neuroeducación con ese tema de yoga en el aula de clases. Y básicamente vamos a revisar algunos conceptos de yoga y sobre todo vamos a hacer énfasis en las investigaciones que respaldan esta intervención. Entonces van a ver que se vuelve muy interesante y una alternativa bastante fuerte a nivel de la evidencia neurocientífica de lo que es aplicar yoga en el aula de clases, sobre todo para algunos niños con dificultades de aprendizaje y pues en términos generales para todas las personas. Entonces, bienvenidos a este espacio. Acuérdense que son 20 minutos en donde vamos a hablar de neuroeducación. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar. Entonces, primero, cuando hablamos nosotros de yoga, estamos hablando de una actividad milenaria. Estamos hablando de una actividad que hace muchísimo tiempo se está utilizando o que se ha utilizado como una estrategia de relajación, pero también de conectarse básicamente con diferentes niveles de nuestro cuerpo, de nuestra alma y nuestro espíritu. Y eso significa yoga. Yoga significa la unión entre esa parte corporal, esa parte espiritual y nuestra mente. Entonces, en esa forma de tener idea de cómo organizamos nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu, pues tenemos una oportunidad enorme de trabajar la parte integral del ser humano. Y algo mucho más interesante es que trabaja la postura como estrategia y al tiempo la respiración. Y uniéndolo es que logra todos los resultados que podemos entonces obtener. A través de esa postura física y esos ejercicios respiratorios, la evidencia nos muestra que puede mejorarse la fuerza muscular, que puede entonces establecerse o mejorar la flexibilidad y también entonces otros espacios a nivel corporal, por ejemplo, como la circulación sanguínea, toda la parte de la respiración o la oxigenación, sobre todo en nuestro cerebro, y que también regula toda la parte hormonal. Esta evidencia, ¿sí?, es lo que básicamente quiero mostrarles y cómo se aplica desde la neuroeducación. La pregunta es que, bueno, el yoga entonces puede desarrollar distintas capacidades psicomotrices y sabemos que las capacidades psicomotrices pues preparan al sujeto para que tenga un aprendizaje en el aula pues lo más fácil posible o lo más significativo, porque lo que buscamos en el aula es que el aprendizaje sea significativo. Entonces, si trabaja, por ejemplo, el equilibrio, la fuerza, el estiramiento, ¿cómo eso puede influir en el rendimiento académico? Sería la pregunta. Y entonces, pues podemos revisar que muchísima información nos está diciendo que el yoga trabaja relajación, concentración, que favorece el estado de calma, de relajación como tal, la confianza en sí mismo, todo el proceso de alegría, la interacción con el otro, lo que Platón buscaba de la educación, que era básicamente la felicidad, buscar entonces que encontremos felicidad en ese proceso de aprendizaje y sobre todo con el bienestar físico, bienestar social y que la interacción en el aula sea lo mejor posible y la mejor experiencia que pueda experimentar un niño o una persona. Entonces, me di a la tarea, ¿sí?, miren que me están escribiendo por el chat, me di a la tarea de revisar, ¿sí?, pues me di la tarea de buscar entonces información y traje algunos artículos, traté de establecer el mejor nivel de evidencia y encontré algunos artículos supremamente interesantes. Entonces, por ejemplo, esta investigación se trataba de mirar cuál es la percepción de los beneficios de incorporar el yoga en los procesos de enseñanza-aprendizaje y cuáles son las herramientas que tenían los docentes para poder implementar procesos o actividades de yoga en el aula. Y fue interesantísimo. Primero parte de un principio, la justificación de esta investigación es básicamente que la educación física, ¿sí?, y todo el proceso de la actividad dentro del aula, que la establece más entonces el educador físico, no era suficiente. No es que no sea importante, pero sí no era suficiente
para manejar procesos de estrés y obesidad. Y ya sabemos que el estrés y la obesidad son procesos que se están teniendo muy repetitivos en nuestros niños. Nuestros niños de 4, 6, 8, 10 años están estresados, pero además están experimentando niveles o alzas a nivel de su peso corporal y estableciéndose en obesidad. Entonces, la educación física no es suficiente para poder manejar el estrés y la obesidad. Pero también encontró, o revisando otros artículos, se estableció que una actividad dirigida como el yoga entre 10 y 20 minutos diarios puede ayudar entonces a regular esos niveles de estrés y obesidad. Por lo tanto, entonces el yoga tenía una pauta interesante en el proceso de intervención en el aula. Y es la parte de la percepción, cuando practicamos yoga, es que los mismos niños reconocen que cuando están haciendo actividades basadas en yoga, hacen las actividades con más alegría, muchísima más motivación y que su estado físico mejora. Es la percepción que tienen los niños. Y en ese estudio también los docentes percibieron que básicamente el nivel de atención aumentó en los niños, en los educandos, que la colaboración entre ellos y que la interacción social mejoró a través de las actividades de participación en las, basadas en yoga y que su postura también mejoró. Un estudio basado en, o que buscaba establecer el nivel de cortisol, y recuerden que el cortisol es una sustancia, una biosustancia, que lo que puede establecer en algunos momentos dados, o si se aumenta muchísimo, puede provocar estrés, ansiedad y baja de motivación. Entonces, buscaban revisar si el yoga podía bajar los niveles de cortisol en niños de primaria y secundaria. En este estudio entonces encontraron que al aplicar la técnica y aplicar actividades y posturas basadas en yoga, encontraron que el equilibrio emocional, el control de la atención, toda la flexibilidad y el funcionamiento cognitivo, que las mentales superiores estaban mucho más activas, por ejemplo, la ansiedad, los patrones de pensamiento mejoraron en promedio de 5 a 8 minutos de trabajo de yoga, y que los niveles de cortisol dieron mucho más por debajo que en los niños que no habían tenido pues trabajo con yoga. Entonces, en otro estudio también podemos encontrar que el yoga mejoraba el comportamiento social, y que aquí ya lo vamos aterrizando un poco más a rendimiento académico, que los procesos de lectura y escritura estaban mejor dados en niños que practicaban yoga a los que no, puesto que la respiración y la postura son parte fundamental o facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje y la adquisición de los procesos de lectura y escritura. Entonces, también empezaron a revisar que en Estados Unidos ya había, para esta fecha, en el 2015, aproximadamente 5.400 docentes entrenados en yoga, no solamente de primaria, sino de básica secundaria, y que ya había 940 escuelas que tenían el plan de estudios ya incorporado y que ya tenían la actividad de yoga como parte de su proceso académico. Además de eso, al final terminan dando una evidencia a nivel neurocientífica de todos los efectos psicomotores y neuromusculares que pueden entonces establecerse a través de una actividad mantenida como el yoga. Este me encantó, y sobre todo para los terapeutas ocupacionales que estamos hoy, en la revista de terapia ocupacional, ¿sí? Escolares y aprendizaje. En esta revista, que tiene un buen nivel, y sobre todo para los terapeutas ocupacionales en el área, se estableció que definitivamente trabajar yoga y algunas posturas específicas podrían mejorar el rendimiento motor, la planeación motora, la velocidad y la estabilidad. E hicieron unas pruebas con lápiz óptico y encontraron que los niños que tuvieron procesos de enseñanza y aprendizaje que involucraron el proceso de yoga o actividades o posturas de yoga basadas en yoga, pues mejoraron en los trazos, en la velocidad, y sobre todo después en la comprensión lectora. Y este estudio también entonces lo que hace es empezar a medir la intervención, los efectos de la intervención basados en yoga en niños de básica primaria
pero con algunas discapacidades. Y encontraron, o ellos hacen una referencia, que antes había trabajado yoga en niños con déficit de atención con hiperactividad y que se habían logrado unas mejoras sustanciales en su proceso de aprendizaje. Pero a través de este estudio se pudo establecer que no solamente para los niños con trastorno de déficit de atención con hiperactividad, con niños con dificultades en su enseñanza-aprendizaje o con síntomas de problemas de aprendizaje, ¿sí?, leves, en niños diagnosticados con síndrome de Down, autismo, pudieron entonces identificar que sí podrían ayudar, no solamente en la parte postural, en la parte perceptual, sino que se podía establecer una mejor relación del proceso de enseñanza con el proceso de respuesta dentro del aula y la interacción como tal. Entonces se colocó o se concluyó en este estudio que definitivamente este método promete como una estrategia muy interesante, utilizando de una forma eficiente, organizada, y que pueden dar buenos resultados a nivel de la neuroeducación. Y definitivamente esto no solamente es para pues, estudiantes o pues, chicos más pequeños, sino adolescentes se vieron beneficiados dentro de sus aulas en la utilización de estrategias o posturas basadas en yoga. Entonces se encontró, o ellos basan su justificación de la intervención en que el estrés es un predictor de baja motivación y la baja motivación lleva a niveles académicos bajos. Pues el yoga puede estimular esos entonces niveles de motivación, bajar el estrés, por lo tanto entonces los participantes de este estudio se vieron más motivados, con una actitud mucho más de cuidado saludable, ¿sí?, en el autocuidado, como hablamos los terapeutas ocupacionales, y que definitivamente había una mayor aceptación de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en yoga, que inclusive en las actividades de educación física. Pero algo que me pareció muy interesante en esta investigación fue que el yoga aplicado entonces y basado en todos los parámetros de enseñanza-aprendizaje podría mejorar los patrones de sueño y descanso. Y recuerden que a nivel neurofuncional, un sueño y un descanso puede garantizar procesos de mejora en niveles de atención, concentración y sobre todo en los procesos de adquisición del aprendizaje, porque es cuando dormimos que podemos consolidar todo el aprendizaje que se ha desarrollado en el día. Entonces, hacer yoga mejora entonces esa capacidad para dormir, para soñar y descansar, y por lo tanto entonces mejora aprendizaje. ¿Y esto cómo nos lleva entonces a la neuroeducación? O sea, cómo la neuroeducación pues, puede basar también pues el uso de estrategias y posturas en yoga, por ejemplo, para poder facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros niños. Pues definitivamente se puede utilizar como neuroeducadores, podemos utilizarlos, o como docentes, e inclusive como terapeutas. Con esta investigación yo me quedé, pues, gratamente motivado, porque pensé que habían menos terapeutas ocupacionales, menos fisios, menos fonoaudiólogos trabajando yoga, o menos educadores. Y de verdad ya hay muchísimos docentes, terapeutas trabajándole a este método de intervención. Miren que ya ni siquiera es una moda o un proceso entonces más espiritual como antes se pensaba, sino que ya es una estrategia metodológica, una estrategia de intervención, y que definitivamente tiene una evidencia clínica bastante interesante y fuerte. O sea, la evidencia clínica es robusta y se ha demostrado que a través del yoga puede mejorar entonces o incrementarse los niveles de motivación. Y para neuroeducación, la motivación es el principio básico de aprendizaje. O sea, yo puedo tener bastantes dificultades en lectura, en escritura, perceptuales, posturales, pero la motivación es el canal por donde entran muchísimas sensaciones, las cuales pueden facilitar las demás. De todas formas, con la actividad postural que establece el yoga y la respiratoria, la postura mejora todos los patrones posturales o los ajustes, y cuando estamos haciendo esa postura hay una estimulación interesante de todos los elementos que conforman el control postural. Y dentro del control postural, pues entonces esa serie de estructuras como el cerebro, el cerebelo, los núcleos de la base, el tálamo, el bulbo raquídeo, el mesencéfalo, la protuberancia, todas esas estructuras que participan en el control postural se van organizando o estimulando. Entonces, si un niño tiene problemas posturales, por medio del yoga podemos entonces
facilitar esa reorganización y por lo tanto entonces estimular muchísimas habilidades neurofuncionales que le van a facilitar el aprendizaje. Algo también que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros interiorizamos esa parte del cuidado corporal, con nuestra parte espiritual y la llevamos entonces a un plano mental y nos retroalimentamos, también podemos cuidarnos mucho más. Entonces los hábitos saludables están ahí, implícitos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo aplicamos ese aprendizaje, no solamente en la lectura y la escritura, sino en nuestra vida diaria y cómo nosotros podemos empezar a cuidarnos, autocuidarnos y pues favorecer entonces o disminuir esas acciones que nos puedan llevar a estrés o que puedan entonces limitar en un momento ese funcionamiento que queremos, estar relajados, respirar mejor, lleva a que los niveles de cortisol bajen, por lo tanto podemos estar más calmados, más atentos, más tranquilos y más prestos entonces a funcionar neurológicamente. Y definitivamente algo muy importante es que a través de actividades como el yoga podemos favorecer el sueño y descanso. Y otra vez lo repito, o sea, el sueño es vital para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Si el niño no descansa, si el adulto no descansa, simplemente el proceso neurofisiológico del aprendizaje y consolidar ese aprendizaje para que se vuelva significativo no es eficiente y lo que probablemente es que no se logre. Entonces, pues se debe favorecer procesos que nos lleven a un sueño y descanso lo más adecuado posible. Quiero hacerles énfasis rápido, por ejemplo, a docentes que quieren preparar, por ejemplo, una actividad de yoga y pues lo ideal es tener un entrenamiento, hacer un entrenamiento, pero hacer actividades de yoga no es tan difícil. Hay muchísima información. Si ustedes colocan videos en YouTube, información, por ejemplo, en libros, básicamente nos están diciendo desde un nivel muy básico cómo hacerlo y lo que tenemos que es pues poco a poco meternos en ese mundo y reconocer cuáles son las posturas, cuáles son los ajustes que pueden hacer. Entonces, básicamente hacer una actividad basada en yoga es fácil de diseñar. Hay muchísima información, como les digo. Puede ser entre 5 y 10 minutos, no necesitamos más. La evidencia decía que entre 5 y 10 minutos era suficiente para favorecer niveles óptimos de funcionamiento neurológico. Se requiere poco espacio y eso es muy interesante porque necesitamos poco espacio y poco material para poder entonces hacer espacios que se ajusten y definitivamente ganas de hacer las cosas diferentes. Lo ideal sería un entrenamiento que como terapeutas o como neuroeducadores podamos hacer un entrenamiento. Sí sería, aquí en Cali ya tenemos listo un primer curso de docentes, es presencial, entonces vamos a empezar a trabajar, pues a enseñarles y basados entonces en yoga, cómo pueden preparar actividades académicas, ¿sí? Queremos después hacerla en otras partes del país, de verdad bien interesante podernos formar y pues hacer como están haciendo en otras partes del mundo, que es ir preparándonos como neuroeducadores y utilizar esta estrategia. Entonces, ¿cómo uno puede preparar una clase? Pues entonces es preparar el espacio, ¿sí? Por ejemplo, la música suave, las esencias, la estimulación olfativa es bastante importante o ayuda a que aumentemos nuestro nivel de concentración y el espacio se vuelva interesante pues para el niño también. Una colchoneta, ¿sí? Un espacio pues entonces iluminado o que se pueda bajar las luces, depende del espacio en donde estemos. Preparar al niño, explicar para qué la actividad, para qué le va a servir. Nosotros utilizamos muchísimos videos, hay videos muy interesantes para yoga para niños, por ejemplo, en donde pueden trabajar posturas de animales, posturas entonces facilitadas por pues animación. La ropa cómoda es clave, normalmente pueden estar pues en medias, sin zapatos, para que estén muy cómodos, una ropa que les favorezca. La actividad ya entonces lo ideal es que se cierren los ojos o que haya una alternancia entre los ojos cerrados y ojos abiertos. Ya entonces las posturas como tales pues hay que empezarlas a trabajar, ¿sí? Que se llaman asanas, o sea, posiciones entonces que le van a enseñar al niño básicamente cómo es el ajuste postural que debe hacer, cuánto debe mantenerse. La respiración también es importantísimo, la activación y la relajación. Y definitivamente después hacer un cierre para la retroalimentación
de cada espacio. De verdad, ellos se motivan mucho, los niños se motivan muchísimo y lo ideal es que podamos hacerlo de 5 a 15 minutos máximo, ¿sí? 3 veces por semana. Y definitivamente los que están interesados y quieren como profundizar más, pues definitivamente recuerden que estamos pues aquí para cualquier pregunta, nos escriben a nuestro correo, nosotros compartimos información y bueno, estamos ahí constantemente retroalimentándonos de cómo les va en la aplicación y lo que ustedes necesiten con muchísimo gusto, porque para eso básicamente es este espacio. Entonces, pues esto era básicamente lo que quería comentarles el día de hoy. Muchísimas gracias por el espacio. No sé si tengan alguna pregunta, por favor me dicen. Eh, y bueno, muchísimas gracias por estar en este espacio.